Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de la princesa y el sapo. Hay un pueblo muy sureño allá por el río. Esta película fue estrenada en el año 2009 y significó el regreso de Disney a la animación 2D. Recordemos que durante esos años el estudio estaba apostando por películas animadas por computadora, ya que la animación 2D no estaba funcionando muy bien en taquilla. Aún así, Disney decidió probar otra vez, y con un presupuesto de 100 millones lograron recaudar más de 270 millones, lo cual estuvo más o menos aceptable, y es que al ser una película musical, Disney por supuesto esperaba más. Existen varias razones por las cuales la cinta no recaudó tanto, pero de esto hablaremos más adelante. El tranvía al que se sube Tiana tiene el famoso A113 que ya hemos visto en varias de las películas de Disney. Y justo un poco antes de que nos muestren el título de la cinta, podemos ver a una mujer sacudiendo una alfombra con el mismo diseño que la de Aladdin. La película está ambientada en abril de 1926, esto basándonos en la fecha que vemos en el periódico que sostiene el padre de Charlotte, aunque de manera curiosa el tipo de letra que usa el periódico es la famosa fuente Times New Roman, la cual no había sido creada sino hasta 6 años después, en 1932. Tiana es una de las pocas princesas de Disney en ser zurda. La razón de esto es que la actriz que le dio voz en el idioma original es zurda, así que le pidió a Disney que Tiana también lo fuera. La otra princesa en tener esta característica es Mulan. La cortina de la tienda del Dr. Facilier tiene una peculiaridad interesante, y es que justo donde pega la sombra se revela un diseño de calaveras, representando así sus malvadas intenciones. Yo tengo influencia en el más allá. Justo después de que Tiana se convirtiera, esta empuja a Naveen y se alcanza a leer el título de 2 libros. Uno de ellos es The Little Mermaid, que sería La Sirenita, y el otro se trata de Rapunzel, la siguiente princesa que Disney nos traería. El cocodrilo de la película tiene de nombre Louis, en honor al famoso trompetista y cantante de jazz Louis Armstrong, y de hecho el cocodrilo lo menciona durante su canción. Tocando jazz muy feliz, yo sé que Louis Armstrong. También podemos notar un interesante detalle, y es que vemos al cocodrilo limpiándose el sudor, esto en referencia a Louis Armstrong, quien durante sus presentaciones acostumbraba a tener siempre un pañuelo en la mano para limpiarse. Cuando Louis está hablando acerca de Mama Odie, este recrea una escena de una clásica película de Disney. Estamos hablando de La espada en la piedra, en donde Madame Ming hace esta expresión. Y en esta cinta, el cocodrilo la imita usando el musgo como cabello. El animador Eric Goldberg, quien diseñó personajes como el genio de Aladdin, Phil de Hércules y Louis el cocodrilo, tiene un cameo animado en esta cinta. Él es el hombre que está limpiando detrás del caballo. El compositor de esta película fue Randy Newman, el cual compuso las canciones de Monsters Inc., Cars y por supuesto una de las más icónicas, la de Toy Story. Yo soy tu amigo fiel. Randy Newman tuvo su propio cameo animado en la película, solo que en forma de luciérnaga. ¡Hola, primo Randy! ¿Listo para algo de música Zydeco? Listo cuando lo estés, primo rey. Vamos hacia el bayou, todos al pantano, para allá vamos ya. Cuando el Dr. Facilier invoca a sus amigos del más allá, uno de ellos es muy parecido a Jack Skeleton, personaje que, aunque no lo parezca, pertenece a Disney. Los 3 cazadores de ranas están basados en los clásicos comediantes conocidos como los 3 chiflados, y uno de estos lleva ropa interior de corazones, una forma de recordarnos al príncipe Acme, que fue mordido por el tigre de Jasmine. También más adelante, cuando Mama Odie está lanzando cosas del cofre del tesoro, podemos ver que una de estas es la lámpara del genio de Aladdin. En el desfile vemos a 2 hombres con lentes, estos son cameos de los directores Ron Clements y John Musker, además de que vemos referencias a sus películas anteriores. Por ejemplo, una de las carrozas es el Rey Tritón, de La Sirenita, y en la de atrás vemos a una especie de hechicero amenazando una ciudad árabe, referenciando así a Jafar.
La cinta contó con muy buenas críticas, hasta fue una de las nominadas al Oscar como mejor película animada. Sin embargo, la ganadora resultó siendo Up. Como ya se mencionó, la cinta no logró recaudar lo que se esperaba, y tras una investigación de marketing se consideró que una de las razones fue porque llevaba la palabra princesa en el título, lo que, según ellos, de alguna manera alienaba a que los varones no tuvieran tanto interés en verla. Otra de las razones fue la fecha de su estreno, y es que le tocó competir en cartelera contra películas como Crepúsculo, Alvin y las ardillas y Avatar, cintas que llamaron mucho la atención. Y el último factor fue su estilo de animación, pues con esto Disney confirmó que la animación 2D ya estaba pasando de moda, por lo que ahora sí, para sus futuros grandes proyectos decidieron enfocarse en la animación por computadora y darle un toque moderno que pudiera atraer a más audiencia. Y fue allí cuando surgió Enredados, Ralph el Demoledor y todo lo que vino después. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Ana Enríquez, Tabaré Comte, Edo Vlogs y María Corral. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.